Hola mis encantadores alumnos, ¿cómo están otra vez? Vamos a ver la clase de tiro oblicuo. ¿Sí? Acá parece que esto es complejo y parece que es un tema diferente, pero es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver por qué. Y acá yo les había puesto lo que les había contado hace un ratito, ¿no? Esta es una fórmula matemática de segundo orden. ¿Pueden ver que es una función cuadrática? Obsérvenla, traten de relacionarla con lo que habían visto en matemática. Si recordamos, una función cuadrática tenía la forma de una parábola, ¿verdad? Y una parábola es como una U, si lo quieren ver de esa manera. Y siempre va a ser la misma U, ¿está bien? Siempre va a ser una U para arriba o una U para abajo. Esta es una parábola, ¿está bien? Y es simétrica respecto de su eje de simetría. Para saber si era sonriente o triste, en matemática veíamos este término de acá. Si es positivo, si este término de acá, el que multiplica la x al cuadrado en matemática, si este término es positivo, la U sonríe. Si este término es negativo, este de acá, el A, entonces la U está triste, o sea, va para abajo, tiene concavidad negativa. Esta era la ordenada al origen, o sea que ya básicamente se puede graficar muy rápidamente esto. O sea que si saben graficar esto en matemática y lo aplican a la física, esto no tiene más mínima complejidad. Y una función cuadrática la ven desde, no sé, primer año, no sé desde cuándo lo ven, o bueno, desde segundo año, yo creo que seguro ven función cuadrática. Pero entiendo y la verdad que es cierto que pasar de matemática a la física tiene sus complejidades, ¿no? Yo quiero que observen que tener esto de acá es exactamente lo mismo. Si la función, por más de que le cambiemos las letritas, respeta esta forma de donde la variable está elevada al cuadrado y después elevado a 1, y después tiene un término independiente. De hecho, simplemente con una variable sola elevada al cuadrado ya respeta esta forma, ¿no? Acá nuestra variable en la física va a ser el tiempo. En matemática es la x, que el eje x le podemos poner el nombre que queramos. Solo que en matemática siempre usamos la x. Le ponen x a todos, los matemáticos terminan confundiendo más. Pero cambiar las letritas absolutamente no cambia nada en la forma que va a tener este gráfico, ¿no? Esta función. Bien. Eso primero, porque a veces puede confundir. Entonces, acá esta función nos dice que la variable es el tiempo. Entonces vamos viendo acá la función. Ajá, acá tenemos un tiempo al cuadrado y acá tenemos un tiempo. Simplemente, aunque este no lo tengamos y esto no lo tengamos, si tenemos un tiempo al cuadrado, esto es una cuadrática, porque nuestra variable está elevada al cuadrado. Bien, entonces, esta función de acá va a tener esta forma de acá o esta forma de acá. Para saberlo habíamos dicho que teníamos que ver este coeficiente, que era el que modificaba al término variable al cuadrado. Y el término variable al cuadrado es este de acá. Así que por este término de acá, que es negativo, la forma de esta parábola va a ser así. Y está bien. Respeta la forma de un bollito de papel que lo tenemos al tacho de basura, ¿no? Lo tiramos, sube, llega a un punto máximo, después empieza a caer y entra justito al tacho de basura porque somos... Ginobilis. Ginobilis en el aura. Bueno, no tiren papeles en el aura. Levántense y lo ponen en el tacho de basura como corresponde. Entonces sigamos. Ya estaba traumatizado el profe, ¿no? Continuemos. Entonces, esto de acá en matemática es lo mismo que en física. Y acá vamos a ver que la variable que va a modificar al tiempo elevado a 1 va a ser la velocidad inicial. Siempre en esta formulita vamos a usar la velocidad inicial y la posición inicial, ¿sí? Si hay una velocidad final, no nos va a importar en la formulita. Solamente nos importa la velocidad inicial. O sea que es muy importante saber la velocidad inicial. Bien, perfecto. Esta es la formulita de tiro oblicuo. Y ahora vamos a ver qué está pasando. Pero quería mostrarles en este primer paso que es exactamente lo mismo tener una fórmula cuadrática en matemática, ¿sí? No se dejen intimidar por la física porque les cambia el orden o porque le cambia las letritas, ¿sí? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, acá era lo que yo les explicaba, ¿no? Estos son cuadráticas, son funciones cuadráticas. Este es un apunte de matemática, pero es exactamente lo mismo. Esto es una función parabólica, ¿sí? Es una parábola. Y tiene un eje de simetría. O sea que si nosotros tiramos un papelito desde una altura 0, el papelito va a ser simétrico. O sea, la trayectoria va a ser simétrica hasta el punto donde caiga si lo tiramos de la misma altura, ¿no? Eso nos va a servir un montón cuando queramos calcular, por ejemplo, las raíces de este polinomio, pero no lo vamos a hacer en forma de raíz, sino que vamos a despejar el tiempo, ¿sí? Pero esto va a ser muy fácil porque el tiempo inicial va a ser 0, así que ahí tenemos una raíz y ya despejamos la otra. Muy fácil.
Pero esto es como matemática aplicada a la física. Pero la trayectoria va a ser exactamente la misma, ¿no? Y esta sería la trayectoria de la aceleración de un auto. Porque en este caso la aceleración va a ser positiva, ¿no? Entonces el auto, a medida que pasa el tiempo, cada vez se va a mover más rápido. Y la aceleración va a ser, aunque sea constante, la velocidad va a ir cambiando cada vez más rápido. Estas son las formulitas de tiro oblicuo. Y esta parte de acá, casi que no hay que pensar mucho. Si estoy en MR1, en MRP. Acá lo tenemos casi servido. Entonces, para pensar el tiro oblicuo o el tiro parabólico, vamos a jugar este jueguito, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Acá voy a lanzar un proyectil por este cañón. Acá nos va a decir la velocidad inicial. Sería equivalente a la cantidad de pólvora que tenga nuestro cañón, ¿verdad? Si le ponemos mucha pólvora, la bala sale muy fuerte, con mucha velocidad inicial. Si le ponemos menos cantidad de pólvora, la bala de cañón sale fuerte, con una velocidad inicial importante, pero menor que en el primer caso, que teníamos mucha pólvora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, variando la cantidad de pólvora, podríamos variar la velocidad inicial. Otra cosa que podríamos variar en nuestro tiro parabólico sería la orientación, ¿verdad? Si yo la disparo perfectamente para arriba, va a ser un caso. Si yo lo disparo con una cierta inclinación, va a ser otro caso. La trayectoria va a ser diferente. Si lo disminuyo un poquito más la inclinación, también la trayectoria va a ser diferente. ¿Ven que son diferentes trayectorias? Las trayectorias son estas marquitas azules. Bueno, en la cinemática nuestra idea va a ser poder calcular estas trayectorias. Este gráfico de acá nos lo da nuestra función. Esta de acá nos da esa trayectoria. ¿Ven que es una cuadrática? Lo que hablamos recién. Y ven que la trayectoria de cualquier, por ejemplo, de la bala de cañón en este caso, sigue una fórmula cuadrática. Sigue una parábola. ¿Ven que cada una de las trayectorias son parábolas? Bueno, esta trayectoria, exactamente esta trayectoria, nos lo va a dar esta formulita de acá. Es exactamente la misma. ¿Bien? Bueno, sigamos. Y ahora yo les quiero preguntar una cosa que seguramente ya la vieron en las fórmulas y todo. Y ya lo pueden responder. Cuando nosotros disparamos acá, ¿no? La bala de cañón. Y la bala de cañón está en el aire, ¿verdad? Vamos a tener que descomponer. La clave de tiro oblicuo es la siguiente. Descomponer el movimiento en dos movimientos. Un movimiento perfectamente vertical y un movimiento perfectamente horizontal. ¿Está bien? Perfectamente para allá. Que si yo disparo todavía va a seguir una trayectoria parabólica, pero imagínense que estamos en el suelo y hay una pelotita rodando por el suelo, ¿sí? Sería esa trayectoria. La combinación de esas dos trayectorias, una totalmente vertical y totalmente horizontal, nos va a dar esta trayectoria de acá. Y eso lo vamos a ver porque en nuestras ecuaciones vamos a tener dos ecuaciones. Una ecuación para el eje X y una ecuación para el eje Y. Muy bien, eso ahora lo vamos a ver. Pero yo quiero preguntarles, cuando la bala de cañón está volando, ¿verdad? Acá, le voy a aumentar un poquito la velocidad. Ahí. ¿Está afectada por alguna aceleración? Quiero que lo piensen un segundito. Veamos la trayectoria también, ¿no? Le voy a bajar un poquito la fuerza y vamos a poder ver un poquito mejor el gráfico de la trayectoria. La trayectoria está subiendo, sube, 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 sube. Y después baja. Muy bien. Observen una cosita, la velocidad inicial acá era una flechita que iba para arriba, o sea que era positiva. Si nosotros consideramos que para arriba de este eje es el lado positivo y para allá es el lado positivo, por eso siempre hay que escribir los ejes. Siempre, eso es muy importante. Si no ponen los ejes, en física, yo no tanto, pero debería enojarme. Pero yo entiendo que uno se pierde, pero bueno, tienen que poner los ejes. Pero otros profesores se vuelven locos y te desaprueban si no pones los ejes. Lo cual es coherente, porque si vos no me pones el eje, si usted no me pone el eje, yo no sé cómo está midiendo el alumno. No sé si los positivos los toma para allá y se equivocó en el signo, o si los positivos los toma para allá y se equivocó cuando aplicó la calculadora, ¿no? No sé si es un error de apretar un botoncito en una calculadora, que no es grave, o es un error de concepto físico, que eso sí es grave. Por eso siempre hay que poner los ejes. Yo soy un poquitito permisivo con eso, pero no debería hacerlo. Por ahí cuando me haga viejo, ahí sí voy a enojar y voy a desaprobar porque... No creo. Bueno. Pero ven que acá, si nosotros consideramos para arriba positivo, para la derecha positivo, la velocidad tiene una flechita que apunta hacia los positivos, ¿verdad? Apunta hacia arriba. Lo vamos a ver lento y vamos a ver cómo va variando el vector velocidad. Vamos a ver este tiro de acá.
Aumentó mucho la velocidad. ¿Ven que cada vez se hace más chiquitita? Y acá, en este punto de acá, o un cachitito antes, como está en el máximo, la velocidad, si nosotros esta flechita la descompusiéramos en una flechita en dirección X y una flechita en dirección Y, acá la velocidad en el eje Y es 0, ¿ven? Que la velocidad es 0 en el eje Y. Vamos a observarlo acá también. Bueno, ahí va cayendo. Bien. ¿Vieron que la velocidad se hizo más chiquitita y después fue creciendo? Si la velocidad cambió, ¿estaremos en presencia de una aceleración o no? ¿Cuál era la definición de aceleración? La definición de aceleración es la variación de la velocidad en función del tiempo. Y si la velocidad cambia, entonces hay una aceleración ahí actuando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué aceleración podría ser la que esté actuando en nuestro cuerpo de acá? Hay dos maneras de que haya una aceleración, ¿no? Primero, que esté en un campo gravitatorio. Y lo segundo es que haya un hilito atado acá y alguien lo esté empujando, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Si hay fuerzas aplicadas, hay una aceleración. Pero una vez que nosotros hacemos el disparo, ya lo tenemos. O sea, el cañón le entrega una fuerza inicial, pero después se desvincula totalmente del cuerpo. O sea que ya no hay fuerzas externas aplicadas. Sin embargo, todavía estamos en presencia de una aceleración, ¿no? Porque la velocidad estuvo cambiando, ¿no? ¿Ven? Ese vector verde fue cambiando. Cambió. ¿Ven que cambia la velocidad? Este vector verde es la velocidad. Como cambia, tiene que haber una aceleración. Y entonces, si no hay nada, si no está ninguna fuerza afectando acá, ¿qué cosa podría estar causando la aceleración de este cuerpo? O sea, afectando a este movimiento. Eso lo podríamos ver tranquilamente en esta formulita. La gravedad. La gravedad es la aceleración que está afectando la trayectoria de nuestro cuerpo. Si no hubiera gravedad, nuestra bala de cañón saldría perfectamente en línea recta, disparada y saldría del planeta entero, ¿no? Pero como la gravedad está afectando, eso nos permite que nosotros, cuando hacemos un tiro oblicuo de algún tipo, nosotros tiramos algo y después vuelve a caer al suelo. ¿Por qué? Porque la gravedad lo atrae al suelo, ¿verdad? Entonces la gravedad, la aceleración de la gravedad no es una fuerza, es una aceleración. Porque además recuerden que las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Acá no están, pero deberían ser. Metros sobre segundo al cuadrado, eso es una unidad de aceleración, ¿está bien? La gravedad es una aceleración, no es una fuerza. Tengan cuidado con eso. Es un error común, pero acá en física tenemos que ser un poquito más técnicos. Entonces ahora tenemos que hacer esa distinción. Si nosotros tenemos una masa en un campo gravitatorio, sí. Acá tenemos la aceleración, es la amarilla. La aceleración amarilla es la de la gravedad. Y este vector verde es un vector de velocidad. La gravedad siempre está afectando a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que como la gravedad es negativa, ven que la gravedad hace que este cuerpo se vaya frenando. Fíjense, el cuerpo se va frenando. Entonces, eso significa que se frenó hasta que llegó a cero. Bueno, acá espero que esto no los confunda, ¿no? La gravedad la va haciendo que nuestro proyectil se vaya frenando. Cuando la aceleración hace que el cuerpo se vaya frenando, es negativa. Y perfecto, coincide con nuestra formulita. Por eso acá es negativa. Importante. Bien. La velocidad inicial es la velocidad que nosotros le damos a nuestro cuerpo cuando lo lanzamos. La velocidad sería la pólvora la fuerza que le imprime la pólvora del cañón, que le está dando una velocidad inicial. En fútbol sería como una patada, ¿no? A una pelota. Va Messi, va Leo. Así va Messi. Que lo parió, qué pedazo de gol, Leo. Golazo argentino, 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 argentino. Se la tiró al palo del arquero, la metió en el ángulo, mi querido. ¡No! 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 Entonces ya sabemos que este cuerpo tiene que tener una trayectoria parabólica porque está afectada por una gravedad que es la aceleración. O mejor dicho, por una aceleración que es la gravedad, ¿no? Bien. Muy bien. Y ahora en el eje X, yo hice esto hace un ratito ayer, yo voy a tratar de seguir la misma posición con una velocidad en el eje X y yo quiero que traten de ver si esa velocidad es constante o varía, ¿no? Al principio podría ser muy rápido, después podría ir muy lento, ¿verdad? Ahí voy, ¿están listos? Ahí va.
Bueno, más o menos. Yo me apuré porque me costó seguirlo al principio, pero después vieron que la velocidad más o menos parecería constante, ¿no? Vamos a hacer otro experimento más. ¿Vieron? Más o menos. Seguir como una velocidad constante. So here's the golf ball. I'm going to fire the gun now. Close. Close. Reasonably close. Well, since it's only reasonably close, perhaps perhaps it would help if we give it a little bit of leeway. There goes the gun. Here comes the ball. And this is just in case. Tape it down. So as I'm going to push this now, give it a push. The gun will be triggered when the middle of the car is here. You've seen how high that ball goes, so that ball will go. And depending upon how hard I push it, they may meet here or they may meet there. You ready for this? You ready? I'm ready. Physics works. See you Wednesday. When this sensor passes a little metallic strip right here. So if the cart isn't moving, then the ball goes straight up and down and comes right back down to where it started. If I depress it again and give it a little bit of momentum, then what happens is the ball looks like, from your perspective and mine, the ball looks like it's executing a parabolic trajectory. From the point of view of the cart, though, an observer sitting in this cart, the ball will go straight up and come straight back down on top of his head. So that shows independence of motion in the X and the Y directions, and that's it. Vieron, yo no estaba viendo el mouse, estaba viendo acá arriba y está tratando de seguir a la misma velocidad, ¿no? Pero ¿notaron más o menos que la velocidad en el eje X es constante? ¿Por qué puede ser eso? Básicamente porque en el eje X nosotros no tenemos ninguna aceleración que esté afectando el movimiento. La gravedad afecta solamente el eje Y. El eje Y sería el encargado de modificar la altura, ¿verdad? Ven que yo disparo, nuestra trayectoria sube, acaba mucha velocidad y acaba poquito, y después empieza a aumentar la velocidad. ¿Vieron? Acá se ve claramente. Vamos a ver cómo en el eje Y aumenta la velocidad y después se hace 0 y después disminuye. A ver. Ven que la velocidad va achicándose. Ahí el punto máximo se hizo 0. ¿Vieron? Esta velocidad en el eje Y, en su punto máximo, va a ser 0. Eso es lo que vamos a usar para despejar cuánto tiempo tarda en llegar al punto máximo, ¿sí? Pero observen esto, ¿no? Cualquier tiro oblicuo, y si nosotros hacemos el tiro oblicuo para allá, en el eje Y, la velocidad en el eje Y va a ser 0 en su punto máximo. ¿Está bien? Aunque el cuerpo siga moviéndose con la misma trayectoria, y acá nuestro vector no nos diga que la velocidad es 0 porque tiene una componente en el eje X que es constante. Bien. Ahí está. Empieza despacito y va cada vez cayendo más rápido. Muy bien. Ya he charlado un ratito eso y visto algunos experimentos y trayectorias. Pasemos a las formulitas, ¿no? Dijimos que en el eje Y teníamos afectando la gravedad. Acá está. La gravedad está afectando nuestra formulita y va a producir ese tiro parabólico, ¿no? Esa parábola.
Pero en el eje X no tenemos ninguna aceleración, ¿no? Entonces la aceleración es 0 en el eje X. Entonces estamos en MRU. Todo lo que se mueva en el eje X, en nuestro tiro oblicuo, va a ser MRU. Eso es buenísimo porque los cálculos son mucho más sencillos. Y todo movimiento que se exprese en forma de altura, lo vamos a expresar en un eje Y. Y va a estar dado por esta formulita de acá, que está afectada por la gravedad. De manera que va a formar una trayectoria parabólica, ¿no? Si nosotros hacemos el tiro perfectamente vertical, la parábola no la vamos a ver como una parábola, sino que vamos a ver una línea recta que sube, ¿ven? Llega hasta el punto máximo y baja, pero la trayectoria es una parábola, sería como vista de frente, ¿no? En 3 dimensiones, ¿no? No se entendería, pero bueno. Pero él respeta la misma forma. Primero va rápido, desacelera, se hace 0, después empieza a bajar. Listo, entonces, eso era una parte de charlar, de familiarizarnos con las trayectorias. Y ahora viene la parte más práctica, que yo la quiero hacer práctica, o sea, reemplazar formulitas. A medida que vayamos practicando, nosotros ya vamos a poder empezar a pensar muchas más cosas, pero aunque sea, si lo pueden hacer de manera práctica, reemplazando datos en fórmulas y calculando bien las cosas, hacemos un buen primer paso y de todas maneras avanzamos, ¿no? Bueno, esto era lo que yo le estaba diciendo. La trayectoria es una parábola. Y entonces, ahora, primer paso y lo más importante de todo, cuando estemos en tiro oblicuo, va a ser descomponer esta velocidad Y y velocidad X. Miren las fórmulas. En el eje X, esto es lo más importante de esta clase casi. En el eje Y vamos a usar la velocidad en Y. En el eje X vamos a usar la velocidad inicial en X. Velocidad inicial en Y, en el eje Y. Velocidad inicial en X, en el eje X. ¿Está bien? Cada eje tiene su propia velocidad. Por eso ustedes vimos recién que la velocidad en el eje Y fue cambiando, pero la velocidad en el eje X no fue cambiando. Son distintas. ¿Está bien? Entonces, paso número 1 va a ser calcular la velocidad en Y y la velocidad en X. Eso lo vamos a hacer con la velocidad inicial y el ángulo. En nuestro ejemplo del cañón, acá tenemos una velocidad inicial, 30 metros sobre segundo, y un cierto ángulo, ¿no? En este caso es 55 metros sobre segundo. Grados. ¿Ven? Y la velocidad total fue cambiando, sin embargo vamos a tener que descomponer este vector de acá. Este vector de acá lo vamos a descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal. Es lo que está mostrado en este grafiquito de acá. La velocidad vectorial, ¿sí? Que va a ser la velocidad inicial, la vamos a descomponer en una velocidad inicial en el eje Y y una velocidad inicial en el eje X. Esto parece complicado, pero van a ver que es una formulita súper simple. Hagamos este ejemplo juntos y van a ver que es re sencillo. Y el ejemplo lo vamos a ver relacionándolo con nuestro tiro de recién. Acá tenemos, bueno, en este caso no se aplica muy bien porque ese ejemplo ahí nos dan 2 velocidades. Nos deberían dar el ángulo, ¿no? Pero podría ser esto de acá. Yo, la velocidad inicial, esta de acá, la azul, esta flechita de acá, va a ser la velocidad que yo le voy a dar al cañón. Esta de acá, ¿ven? Que se llama rapidez. Porque si nos metemos más teóricos, es el módulo de la velocidad. Es la magnitud, la longitud del vector. Bien, no importa, la velocidad inicial. Vamos a considerar que es azul, esa flechita azul. Y después vamos a tener que darle el ángulo, ¿sí? Cuando nosotros tengamos diferentes ángulos y con la misma velocidad inicial, vamos a tener diferentes velocidades iniciales en el eje Y y en el eje X. Acá la velocidad en Y es muy grande. Y la velocidad en el eje X va a ser chiquitita. Por eso la bola de cañón se mueve una poca distancia. Una distancia cortita. Ahora, en este caso de acá, la velocidad en el eje Y va a ser chiquitita. Por eso la bola no sube mucho. Y la velocidad en el eje X va a ser mucho mayor. Por eso va más lejos, ¿no? ¿Ven? Ah, justito. Bueno. Entonces, paso número 1. Ya sabemos que en el eje Y va a ser MRV y en el eje X va a ser MRU. Descomponer las velocidades. Este ejemplo de acá es un ejemplo de trigonometría normal, ¿no? Con estas formulitas de acá lo podemos despejar. Observen, agarraríamos esa fórmula de acá. Con esta formulita ya lo podemos despejar, ¿verdad? Velocidad inicial la tenemos, 5. Raíz cuadrada. Velocidad inicial en el eje X, 3 al cuadrado. No voy a poner las unidades para no
cargar esto con un montón de letritas que van a confundir, ¿no? Más la velocidad inicial en el eje Y, que no la sabemos, y la despejamos de ahí, ¿no? Pasamos primero esta raíz cuadrada, como el cuadrado al 5 de este lado. Y acá este 3 lo vamos a pasar restando para acá. 3x al cuadrado, y despejamos la velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Hasta acá. Apliqué esta formulita. Hacemos esta cuenta de acá. 5 por 5, 25, menos 9 nos queda 16. Y este cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada. Y despejamos la velocidad inicial en el eje Y, que es igual a 4. Bien, la velocidad inicial, cuando nosotros despejamos esto matemáticamente, nos da más o menos. Sin embargo, sabemos que la velocidad va para arriba, así que podríamos considerar solamente el valor positivo, o sea, sería más 4. Ahí está, metros sobre segundo, ¿no? ¿Me siguieron cómo hice este calculito? Reemplacé estos datos, este y este, en esta fórmula y la despejé. Acá está, 4 metros sobre segundo. Esto, trigonometría de tercer grado. Bueno, no sé, de tercer año. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo de acá. En este ejemplo no tenemos la velocidad inicial y el ángulo inicial. Podríamos ponerlo acá, ¿no? Podríamos hacer el experimento acá. Velocidad inicial nos decía 10 metros sobre segundo. 10. Y el ángulo nos decía 60 grados. Bien. Este es un ejemplo más práctico y más real. Nosotros tenemos la velocidad inicial. Sabemos que si le ponemos tanta pólvora sale con tanta velocidad. O la medimos. Sin embargo, no podemos descomponer cuánta velocidad de esa se separa en el eje X y cuánta se separa en el eje Y. Por eso es que tenemos que hacer este calculito de acá. Separar las velocidades. La velocidad inicial son 10, pero sabemos que se va a separar un pedacito en el eje X y otro pedacito en el eje Y. Muy bien, fíjense qué fácil que es. Parece difícil, pero es fácil. Miren, la velocidad en Y usamos esta formulita. El ángulo es 60, acá ponemos 60. Velocidad inicial 10, acá ponemos 10. Así que el cálculo acá sería 10 multiplicado por el seno de 60. Recuerden, cuando hacen los cálculos, tener la calculadora en grados, no en degrees, en D. 10 por seno de 60. 8,66. Súper fácil, ¿ven? 0,66 metros sobre segundo. Esa es la velocidad esta. Traten de hacer la velocidad en el eje X, traten de calcularlo. Velocidad inicial 10 multiplicado por el coseno de 60. Traten de hacerlo. Súper sencillo. Si lo hacen van a ver que es súper sencillo. Nos daría 5 metros sobre segundo, ¿verdad? Acá está. 5 metros sobre segundo la velocidad en el eje Y. 8,6 metros sobre segundo la velocidad en el eje... Perdón, en el eje Y y en el eje X 5 metros sobre segundo. ¿Ven que con esta formulita ya sale súper fácil? Este vector azul de acá, siempre se puede... Más o menos uno siempre va a tener este vector, ¿no? En el cañón teníamos más pólvora. Y la orientación, o sea, el ángulo del cañón. En este caso de acá que yo les puse a los chicos, jugando a Angry Birds, sería la tensión de la resortera, ¿no? La resortera de Bart Simpson. La tensión le va a dar más velocidad inicial. Y ustedes controlan la tensión y controlan el ángulo, pero después no pueden controlar esto. La velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Por eso es que con ese calculito hay que descomponerlo. Bueno, y acá les ponía este triangulito, ¿no? Que es este de acá. La velocidad inicial va a ser esta, se va a descomponer una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y. Da un triángulo rectángulo. Este de acá. Este lo tenemos y descomponemos con el ángulo este y este de acá. Bueno, acá les mostré lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Acá les puse las formulitas. Si alguien nos preguntara, ¿a qué altura máxima va a llegar nuestro proyectil, no? ¿Sería una pregunta coherente? De hecho, está en el trabajo. Para eso, partimos de las ecuaciones de MRU y de MRV, pero en este caso como estamos en el eje Y, porque la altura la medimos en el eje Y, ¿verdad? Entonces agarremos las fórmulas que vamos a usar en el eje Y, que son estas de esta fórmula de acá. Estas de acá. Entonces usamos estas formulitas. Yo se las copié ahí. Usamos esas formulitas porque la altura se mide en el eje Y. Queremos saber la altura máxima. Para eso tenemos que saber cuánto tiempo tardó en llegar hasta acá. Bien, observen la deducción que yo hice. Acá arriba de todo, justo en el punto máximo, la velocidad en el eje Y. ¿Cuánto vale? Lo vamos a ver acá. Vamos a ver la velocidad en el punto máximo. ¿Cuánto es? Ahí va. 0, ¿verdad? La velocidad en el eje Y, en el punto máximo es 0. ¿Vieron? Entonces la velocidad acá en el eje Y es 0. Entonces acá va a 0. ¿Verdad? ¿Vieron? Bueno, velocidad inicial la teníamos en este caso. En este caso acá son 10, pero puede ser la que sea, ¿no? Velocidad inicial. Y acá
más menos. Esta es una formulita, ¿no? De mRv. Sin embargo, la aceleración sabemos que va para abajo, entonces este término de acá tiene que ser menos, y la aceleración que afecta al cuerpo es la gravedad, así que esta es la g. Y acá va menos g. Abajo lo tengo corregido, pero se los puse a propósito para que se den cuenta de esto, ¿no? Habría que modificar esto si usamos las fórmulas de mRv. Vamos a tener que ponerle valor a la gravedad. Y el valor de signo se lo ponemos con el menos, y el valor numérico se lo da el valor de la gravedad. Es esto acá. 0, que es la velocidad justito en el eje Y, acá, el punto máximo, va a ser igual a velocidad inicial menos g. Y acá despejamos el tiempo, ¿ven? Esto lo paso para el otro lado, y la g la pasé dividiendo para este lado de acá. Esta formulita de acá nos va a dar el tiempo que va a tardar nuestro proyectil en llegar a su punto máximo. Por favor, anótenla gigante, porque si no quieren pensar todo esto, aplica esta formulita y ya está. Solamente necesitamos la velocidad inicial en el eje Y, eso es muy importante, y la gravedad. Con la velocidad inicial en el eje Y y la gravedad calculamos el tiempo que tarda en llegar al punto máximo. Acá está, más o menos. Tratemos de hacer este ejercicio, ¿no? Acá hay un montón de cosas, no se preocupen. Volví a copiar las formulitas, ¿sí? Que rigen el movimiento de solamente el eje Y. Acá les copié la formulita que les puse recién, esta de acá. Se las copié acá. Velocidad inicial en el eje Y. Y ahora solamente nos faltaría aplicar las formulitas, ¿no? Vamos a ver. Velocidad inicial en el eje Y hay que calcularla. La calculamos con esta formulita de acá. ¿Ven que este es un problema nuevo? Este podría ser un problema cualquiera, lo podríamos empezar de esta manera. Nos piden la altura máxima. Para eso, primero vamos a calcular el tiempo. El tiempo que tarda en llegar a esa altura. Y segundo, necesitamos sí o sí la velocidad en el eje Y. Porque la velocidad en el eje Y va a ser la que va a ser 0 en el punto máximo. La velocidad en el eje X puede ser que no. Muy bien, velocidad en Y. Entonces calculemos la velocidad en Y. Dijimos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial. Acá son 10. Traten de hacerlo, ¿sí? Les doy un momentito y traten de hacerlo. Bien, lo voy a calcular. Velocidad inicial, 10 metros sobre segundo, ¿no? Por el seno. ¿Y qué ángulo? ¿Con qué ángulo estamos disparando nuestro cañón? 74 grados. 74. Listo, hacemos esto en la cálculo y ya está. Muy fácil. 10 por el seno de 74. 9,6 metros sobre segundo, ¿no? Muy bien. Listo. Bueno, eso era lo que estaba acá, ¿no? Acá podríamos 10, 74. Ya calculamos la velocidad inicial en el eje Y. Calculemos ahora el tiempo máximo. O sea, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Que es lo que significa esto, ¿no? Tiempo que tarda el cuerpo en llegar a la altura. Que altura muchas veces en física usamos la h. Tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Es igual a la velocidad inicial en el eje Y, 9,6 metros sobre segundo, sobre la gravedad, que es 9,8, 81, bueno, lo que quiera, estoy redondeando más o menos, truncando en realidad. Entonces 9,6 dividido 9,8, 0,98 más o menos segundos en llegar al punto máximo. Muy bien. Entonces, disparamos la bala de cañón, tardó 0,98 segundos en llegar hasta acá. Muy bien. Si alguien nos pregunta cuánto tiempo estuvo volando el proyectil, va a ser el tiempo que tardó en llegar al punto máximo, 0,98, más el tiempo que tardó en caer desde el punto máximo hasta el suelo. Si partimos de la misma altura, el tiempo es el mismo. Entonces, siempre y cuando se parta de la misma altura, o sea que se dispare y el proyectil caiga a la misma altura, el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo que tardó en llegar al punto máximo, ¿no? 0,98. Y esto me queda igual a alrededor de 1,94 me parece, ¿no? 1,96 segundos tardó en volar. Desde que se disparó hasta que llegó al suelo. Estos dos tiempos son importantes. Este de acá lo vamos a usar para calcular la altura máxima. Y este de acá lo vamos a calcular para calcular la distancia esta recorrida, ¿sí? En el eje X. ¿Cómo hacemos para calcular la altura máxima? Para eso reemplazamos los datos que tenemos acá en nuestro eje Y. Yo sé que esto parece complejo. Es larguito, pero van a ver que es súper mecánico. Yo estoy tardando mucho en explicarlo, pero ustedes lo hacen en 5 minutitos, ya lo sacan. Súper fácil. Vamos a reemplazar estos datos acá. ¿Cuál es la altura inicial? Miramos acá, 0. 0 metros. No voy a poner las unidades porque se me complica escribir con esto. ¿Cuál es la velocidad inicial? Velocidad inicial... Nosotros queremos saber la altura máxima, ¿verdad? Y la altura la medimos en el eje Y. Entonces la velocidad acá es la velocidad en el eje Y inicial. Muy bien. Estaba acá 9,6 metros sobre segundo. 9,6 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a la altura máxima? Lo calculamos acá.
0,98 segundos. 0,98 segundos. Perdonen mis números feos. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81. Listo, entonces la gravedad la tenemos. El tiempo lo tenemos. Acá está. 0,98 segundos. El tiempo lo tenemos. Velocidad inicial en el eje Y la tenemos. Altura inicial la tenemos. Era 0. Hacemos todos los calculitos y esta fórmula nos da la altura máxima. Porque le dimos el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Si nosotros le ponemos el tiempo que tarda en llegar hasta acá, seguramente nos va a dar la altura 0. Háganlo de tarea. Muy bien, pero ven que reemplazar estos datos es muy simple. Una vez que uno ya calculó el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, reemplazamos los datos, hacemos los cálculos. Acá están. Altura inicial 0. Velocidad inicial en el eje Y, muy importante. Acá está. Tiempo que tardó en llegar a la altura máxima, la calculamos un ratito. Yo creo que puse 0,98, pero acá usé 0,96 porque aproximé mejor, pero es lo mismo. 0,96 al cuadrado. Reemplazamos todo en esta formulita, ¿no? El de la altura. Y despejamos la altura máxima. 4,71, muy bien. ¿Vieron? Esta es la altura máxima. Y ya calculamos la altura máxima, súper fácil. Parece complejito, pero es muy fácil, miren. Primero calculamos la velocidad en el eje Y, porque es la que usamos para calcular la altura. Segundo, la reemplazamos acá y calculamos el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima. Y tercero, reemplazamos ese tiempo y esa velocidad acá y nos da la altura. Súper rápido. Parece complejo, pero es súper rápido. Tienen que hacerlo para ver qué les va a salir. Bien podría ser, profesor Cocoon. ¿Diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Altura máxima 4,71. Y la siguiente pregunta. ¿A qué distancia llegó? ¿No? Si estamos con este proyectil, ¿cuál es esta distancia? Esta de acá. ¿Qué distancia recorrió? Esa es la segunda pregunta. Para eso nos vamos a usar a las ecuaciones que usamos para el eje X. Que estamos en MRU, ¿verdad? En el eje X dijimos que no teníamos aceleración, o sea que estamos en MRU. O sea que aplicamos esta formulita. Acá les mostré que si reemplazamos esto por 0 y esto por 0, nos quedan estas formulitas de acá. Bien. Con estas formulitas, que son las del eje X, que teníamos copiadas en nuestra hoja de fórmulas, acá, estas formulitas de acá, despejamos la distancia que va a recorrer nuestro proyectil en el eje X. Muy bien, para eso, ¿cuánto vale la velocidad en el eje X? La velocidad en el eje X está acá, es la otra formulita. Vale, velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿verdad? Calcúlenlo y díganme cuánto les sale. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? En nombre de Dios, tiene que decirme. Velocidad inicial 10. Acá ponemos 10. Estoy reemplazando estos datos acá, ¿no? Esta formulita es esta de acá. Velocidad inicial 10 por el coseno del ángulo, que el ángulo es 74 grados. Hacemos la cuenta con la calcu. 2,75 metros sobre segundo, ¿no? Nosotros queríamos la distancia esta de acá, ¿verdad? Bueno, para eso vamos a usar el tiempo. Yo les dije que este tiempo lo usábamos para la altura máxima y el tiempo de vuelo lo usábamos para la distancia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar desde acá hasta que tocó el suelo? El tiempo de vuelo, ¿verdad? 1,96 segundos. Bueno, acá me dio 1,94, debo haber redondeado diferente, ¿no? Bueno, pero es más o menos lo mismo, no se preocupen por esos mínimos decimales. Lo reemplazamos acá, en esta formulita que es la de posición, en el eje X, tenemos todo, ¿no? Posición inicial. 0 porque siempre voy a considerar que la posición inicial es la posición de donde se está disparando, ¿verdad? Entonces esta es 0. Velocidad inicial en el eje X ya la tenemos, acá está. Tiempo es el tiempo de vuelo, que ya lo tenemos acá. 1,94. Entonces velocidad inicial 2,75. Bueno, acá yo le puse este espacio para poner este 0 de acá, ¿no? Más. Sería velocidad inicial 2,75 por el tiempo, velocidad inicial en el eje X, por el tiempo que es 1,94 por 1,94. Hacemos esta cuentita y ya está, sale súper fácil. 5,34 metros. Que sería la distancia en el eje X, ¿no?
Y ahora vamos a comprobar esto con los experimentos. Ahí está, 74 grados. Velocidad inicial 10 metros sobre segundo. Ajá. Ahora disparamos y chequemos que los datos que calculamos recién nos daban bien, ¿no? Disparamos nuestra trayectoria. Ahí está. Muy bien. Y vamos a agarrar este objeto y lo vamos a medir. Tiempo que tardó en llegar al punto máximo. 0,98 segundos. Y a nosotros nos había dado... Bueno, acá lo habíamos comprobado, ¿no? 0,98, perfecto. Altura máxima 4,71, muy bien, nos dio igual. Y ahora observemos acá la distancia. ¿Ven que el tiempo va aumentando y la altura va bajando? Pasamos un cachito más de tiempo. Acá 1,7 segundos. 2,17. Baja en altura pero aumenta en distancia, ¿no? 1,8 segundos. Baja en altura pero aumenta en distancia. 4,96. Y acá 5,4 metros. Altura 0. Muy bien. Y tiempo 1,96. A nosotros nos dio 1,96. Y la distancia en el eje X nos había dado 5,34. Bueno, vieron que más o menos se aproxima por 0,06 metros falló. ¿Vieron? Pero este calculito también aproxima, ¿no? Además, la bola de cañón tiene su diámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero observen que es relativamente sencillo, ¿sí? Y acá les dejé las formulitas. Con esto ya pueden calcular todo lo demás. Lo único que queda es hacer ejercicio, ¿sí? Yo les quiero preguntar y les voy a poner un ejercicio de esto. Que sería aplicar MRU y MRV. Después vamos a repasar un poquito más MRV. Que vamos a hacer algún ejercicio para que tengan, ¿no? Pero yo les quiero preguntar. Ahora, yo le voy a dar una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Y un ángulo de 68 grados. Yo quiero saber la altura máxima y la distancia a la que va a llegar. ¿Ven? Hacemos el disparo. Ya pueden ver más o menos que debería ser casi como el doble del anterior, ¿no? Y la distancia quizás sea el doble del anterior. Bien. Quiero saber la altura máxima, esta de acá. Y quiero saber la distancia a la que va a caer mi proyectil. Esta distancia de acá. ¿Está bien? Que acá casi que la podemos medir, ¿no? Pero me tienen que mostrar los cálculos, ¿está bien? Bueno. Bien, todo aproximadamente alrededor de 15, pero van a tener que darme los cálculos exactos. Bueno, nos vemos la próxima clase. Traten, si hacen este ejercicio, el ejercicio del trabajo práctico va a ser igual. Yo les voy a poner una velocidad inicial, un ángulo, y quiero que me digan la altura máxima y el tiempo y la distancia máxima a la que va a caer el proyectil. Podría ser mucho más complejo y ponerles algo así, pero no lo voy a hacer, pero sería solamente cambiar la altura inicial, ¿no? Bien. Bueno, pero esto no lo voy a hacer, pero puede ser que en física más adelante les toque, en otras materias, ¿no? En la universidad. Si quieren hacer algún ejercicio de esto, yo les recomiendo que lo intenten. Si tienen dudas me lo preguntan. Pero en el trabajo práctico que les voy a poner va a ser uno de la misma altura. Y va a ser algo parecido a esto, ¿no? Bueno, les mando un saludo muy grande, espero que estén muy bien. Que hacer ejercicio, no de este, sino de este. Y nos vemos la semana que viene, ¿está bien? Muchas gracias a todos.